la estructura, en la fisiología, cambios en las adaptaciones, también cambios en la biodiversidad, ya sea también, esto incluye la formación de nuevas especies y también la extinción de otras especies. Todo como parte de lo que viene a ser, digamos, el proceso natural de la evolución también a nivel universal. Entonces, vamos a dar ya inicio al tema y vamos a reconocer primero las teorías, ¿no? Bueno, en este tema vamos a hablar, ¿no? Vamos a hablar ahí en los objetivos, nos plantean reconocer tanto las teorías de la evolución, así como también los patrones y las pruebas que se tienen sobre la evolución biológica. Entonces, comenzaremos primero con las teorías y con la teoría que se considera como la primera teoría que se propuso con respecto a lo que es la evolución. Ya, la teoría propuesta por el señor Jean Lamarck, teoría de Lamarck. ¿Ya? Entonces Lamarck, a comienzos del siglo XIX, va a plantear lo que se consideró como la primera teoría transformista. Ya, la primera teoría transformista. En aquella época no se utilizaba el concepto de evolución. Lo que se usaba era el concepto de transformismo. Entonces, todas aquellas teorías, todas aquellas propuestas que planteaban que en los seres vivos hay procesos de cambios, entonces eran parte de lo que se llamó el transformismo. ¿Ya? Tanto Lamarck, así como también Darwin, fueron considerados transformistas. Entonces, la teoría de Lamarck sería la primera teoría transformista o la primera teoría del transformismo, la teoría de Lamarck. Entonces, ¿cuál es la propuesta de Lamarck? ¿Qué es lo que Lamarck propone? Lo que recordamos de Lamarck de repente es justamente la explicación que hace de cómo han evolucionado las jirafas. Una propuesta que hace Lamarck justamente es respecto a ello, ¿no? Cómo han evolucionado las jirafas. Eso es algo que se le conoce bastante a Lamarck. Entonces, comentando un poquito ese ejemplo que hace Lamarck con estos animales herbívoros, según Lamarck, las jirafas antiguas eran jirafas de cuello corto. ¿Ya? Según Lamarck, las jirafas antiguas eran jirafas que tenían cuello corto. ¿Ya? Algo parecido a un chivo, ¿ya? Parecido a un cabrito. ¿De acuerdo? Entonces, según Lamarck, así era la jirafa, un animalito de cuello corto. Y por lo tanto, solo podía alimentarse de las hierbas o pastos. ¿Ya? Pero este animalito se vio obligado a alcanzar las ramas del árbol. ¿Por qué? Porque en su medio se presentaban temporadas de sequía. Ya en este medio, en este ambiente donde vivían las antiguas jirafas de cuello corto,
era un medio que de forma periódica tenía temporadas de sequía. O sea, había temporadas de sequía. Es decir, que no llovía, no había agua para las hierbas, para los pastos, no había lluvia, entonces los pastos se secaban, las hierbas se secaban y las jirafas de cuello corto se quedaban sin su alimento. Sin embargo, todavía permanecían los alimentos en las ramas por más tiempo. Entonces, al no tener alimentos en el suelo, al no haber hierbas, las jirafas de cuello corto intentaban alcanzar las ramas de los árboles. Según Lamarck, ese constante intento de alcanzar las ramas de los árboles hizo que las jirafas hagan uso de su cuello de una forma constante, lo cual les provocó un aumento del tamaño de su cuello. Es decir, según Lamarck, el constante uso del cuello, el constante uso de ese cuello hizo que las jirafas aumenten el tamaño de su cuello hasta alcanzar lo que ahora conocemos de ellas, un cuello bastante largo que les permite alimentarse de las ramas de los árboles. Es una explicación que da Lamarck, basado también en sus observaciones, basado también en el estudio de los llamados fósiles. ¿Ya? Entonces Lamarck también propuso que tenía, ¿no? Había inclusive también expuesto fósiles posiblemente de jirafas antiguas. Bueno, en todo caso, en síntesis, ¿cuál o qué es lo que se propone en la teoría de Lamarck? Dice Lamarck que los organismos, todos los seres vivos, tenemos un impulso hacia la perfección. Es decir, tenemos nosotros una fuerza interna. Ya, Lamarck se refería a que tenemos nosotros, o en todo caso, ¿no? Todos los seres vivos tienen una fuerza interna, dice Lamarck. Todos los seres vivos tienen una fuerza interna. Una fuerza interna. Y esa fuerza interna impulsa a alcanzar la perfección. Repito, según Lamarck, todos los seres vivos tienen esa fuerza interna. Todos los seres vivos. Es lo que propone Lamarck. Ya todos tenemos una fuerza interna. Y esa fuerza interna nos impulsa hacia la perfección. ¿Ya? En el caso de las jirafas, la perfección sería tener un cuello largo. Ya, según Lamarck, las jirafas fueron también impulsadas por su fuerza interna para lograr aumentar el tamaño de su cuello. Esa fuerza interna las impulsó también, obviamente, a utilizar más su cuello, a estirar su cuello, y esto con el tiempo hizo que su cuello comience a crecer. Ya, esa es la idea de la fuerza interna también. Dice Lamarck, el ambiente genera nuevas necesidades. El ambiente está también cambiando. Los cambios ambientales, ¿ya? También es una, digamos, idea central en la teoría lamarquista. La teoría de que los cambios ambientales son, digamos, determinantes para que se den cambios en los seres vivos. Los cambios ambientales, dice, generan nuevas
necesidades. Básicamente el ambiente en situación de cambios, ¿no? En cambios, cuando está presentando los cambios ambientales, ¿no? Los cambios ambientales, los cambios del ambiente. Es decir, por ejemplo, un cambio climático, ¿ya? Lo que vendría a ser un cambio climático, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos cambios en el ambiente van a provocar o van a generar nuevas necesidades. Por ejemplo, estas jirafas de cuello corto, decíamos de que estas jirafas tenían que pasar por temporadas de sequía. Es decir, en su ambiente, en su hábitat, de pronto se presentaban periodos de sequía, había sequía, periodos de sequía. Esos periodos de sequía son justamente los cambios ambientales, porque hay sequía, se quedan sin alimentos, sin hierbas, sin pastos. Entonces, frente a ello, surge una necesidad. ¿Cuál es esa necesidad? Alcanzar las ramas de los árboles. Esa es la necesidad. Entonces, frente al cambio ambiental que consistió en que ya no había pastos, ya no había hierbas por la sequía, entonces ello generó que tengan una nueva necesidad. ¿Y cuál es esa nueva necesidad? Esa nueva necesidad es la de alcanzar las ramas de los árboles. Otro postulado dice en la teoría de Lamarck, los organismos tienen capacidad de adaptarse a los cambios ambientales, la necesidad crea el órgano. Entonces, la necesidad crea el órgano. Ese sería, digamos, un postulado muy importante de la teoría de Lamarck. El postulado que nos dice que la necesidad crea al órgano. Este postulado es importante, ¿no? Netamente lamarquista. La necesidad crea al órgano. Entonces, la necesidad provocó que las jirafas intenten alcanzar las ramas de los árboles. ¿Cuál fue el resultado? El aumento del tamaño de su cuello. Entonces, la necesidad de alcanzar las ramas del árbol generó que tengan o adquieran un cuello más largo. Eso es la necesidad, crea al órgano. Hay también una ley que es muy conocida de Lamarck, que muchos se acuerdan, por ahí también comentan, que es la ley del uso y desuso. La ley del uso y desuso es una ley propuesta por Lamarck. Bueno, según Lamarck, es una ley, la ley del uso y desuso. Ya, esto es la ley del uso y desuso. Según Lamarck, órgano que se usa constantemente, frecuentemente, ese órgano va a crecer más o se va a desarrollar más. Caso contrario, si ese órgano no se usa, si es que ese órgano no se usa, entonces ese órgano no va a crecer, más bien se va a reducir de tamaño. ¿Ya? Entonces, esa es la llamada ley del uso y desuso. Por ejemplo, en las jirafas, ellas utilizaron su cuello constantemente. El constante uso del cuello hizo que ese cuello le creciera.
Entonces, el constante uso del cuello causó que ese cuello crezca según la mar. Eso según la mar, ¿no? Según la mar. ¿Ya? Entonces, se cumplía la ley del uso. Sin embargo, el desuso sería lo contrario, ¿no? Órgano que no se usa, órgano que no utilizamos, ese órgano se va a ir reduciendo de tamaño. Entonces, bueno, es una ley, digamos, que tiene cierta, ¿no? Cierta, digamos, debate, ¿no? Podemos llamar así, ¿no? Es una ley que, digamos, tiene cierto debate, cierto, mejor dicho, cuestionamiento, ¿no? La llamada ley del uso y desuso. A se le considera, ¿no? Ley del uso y desuso. Ya tiene cierto debate, cierta, ¿no? Bueno, entonces, esa ley del uso y desuso, es desuso, hombre, que he puesto ahí desuse, creo. Bueno, la ley del uso y desuso propone ello, ¿no? Algunas pruebas que presentan los lamarquistas, porque la teoría de Lamarck no ha quedado en el olvido, ¿no? Más bien, hasta el día de hoy hay lamarquistas, a los que le llaman neolamarquistas. ¿Ya? Ellos proponen, por ejemplo, que el dedo meñique, que es este dedo que está acá, vamos a ver, el dedo meñique, este dedo meñique es un dedo que se está achicando, está, digamos, que se achica, se achica, se achica. Entonces, este dedo meñique va a desaparecer, dicen, ¿no? Porque no lo usamos. Es el dedo que no se usa, dicen, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que ellos proponen, ¿no? Es lo que ellos dicen, ¿no? Es su propuesta de ellos, ¿ya? Bueno, eso es la propuesta que hacen ellos, ¿no? Sin embargo, los que le dan la contra dicen, por ejemplo, si nosotros le cortamos la cola a un ratón y también a su pareja, sus hijos siguen naciendo con cola. La cola no se reduce de tamaño. Es todo un debate, ¿no? Que se da respecto a ello. Justamente en su siguiente ley, que es la ley de la herencia de los caracteres adquiridos, ¿no? Que es lo que acá se plantea, ¿no? Lo que vemos acá dice, ¿no? Donde dice los caracteres adquiridos eh, durante la vida de un individuo son heredados por su descendiente. Esa es otra ley, ¿no? Que se llama la ley de la herencia, ley de la herencia de los caracteres adquiridos. Es una ley, ¿no? Ley de la herencia de los caracteres adquiridos. Esa es la ley que acá se menciona. ¿Ya? Entonces, esa ley de la herencia de los caracteres adquiridos es una ley que también es muy cuestionada, ¿no? Se le ha cuestionado mucho a Lamarck. ¿Por qué? ¿No? Porque como se vio también en el caso de los ratones, que se mencionó hace un ratito, entonces, por ejemplo, si a la primera generación de ratones les cortamos la cola, o sea, tenemos un ratón macho, ratón hembra, a los dos le cortamos la cola, ¿ya? Se aparean y sus hijos nacen con cola. Y si a estos hijos les cortamos la cola y se aparean, también los hijos, que ya serán los nietos de la primera generación, siguen naciendo con cola. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, esa ley no se cumpliría supuestamente, ¿no? Pero así era cuestionado Lamarck, ¿no? Porque según Lamarck, los caracteres adquiridos
se hereda. Es decir, lo que tú adquieres durante tu ciclo de vida, lo van a heredar tus hijos. Es decir, si, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos, a ver, una nariz bien aguileña, una nariz bien peruana, ¿no? Aguileña, ¿sí? Su cerrito ahí, ¿sí? Entonces, si una pareja tiene nariz aguileña y si esa pareja decide operarse, ¿no? De repente se van al cirujano plástico y se operan la nariz. Y de la operación ya el resultado es que tienen ya una nariz, digamos, ya sin ese montículo, una nariz sí, como dibujada, así como mismo actor de televisión, ¿no? Una nariz que ya parece artificial, ¿no? Entonces, eh, sí, dime, respingada, ¿no? Si se cumpliera lo que dice la mar, sus hijos nacerían con nariz respingada. Pero lo más probable es que nazcan con nariz aguileña sus hijos también, ¿sí? Entonces, no se cumple la ley del uso, perdón, la herencia de los caracteres adquiridos, ¿no? No se cumpliría. ¿No? Porque según la mar, en esa ley debería cumplirse que lo que los padres adquieren, así el papá se pinte de su cabello de amarillo, ¿no? Y su esposa también se pinte su cabello amarillo, el hijo nacería con el color del cabello original, ¿no? De ambos, ¿no? Porque lo que se hereda es lo que tenemos en los genes, lo que se hereda, ¿sí? Bueno, entonces, eso hace también que esta sea la ley más cuestionada de la mar. De todas las propuestas que hizo la más cuestionada fue esta ley, la ley de la herencia de los caracteres adquiridos, ¿no? Entonces, esta es la ley más cuestionada de la teoría Mar. Bueno, ¿quién fue Lamarck? Lamarck fue un personaje que pertenecía a la más alta clase francesa. Ya, su nombre, bueno, casi completo es Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet Chevalier de Lamarck. Ya, bueno, acá todavía le falta colocar sus títulos, ¿no? Conde y Caballero de Lamarck, que es como también se le presentaba. O sea, cuando él iba a una fiesta, una reunión donde estaban invitados los príncipes, los reyes, los condes, entonces él llegaba a la puerta y lo presentaban, ¿no? De esa forma, ¿no? Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet, Chevalier, Conde y Caballero de Lamarck. Entonces, eso significa que esta persona pertenecía a la más alta clase, digamos, de Francia, ¿no? Era un conde y caballero de Francia. ¿Ya? Bueno. Por ahí me preguntan, no sé, fenotipo que provienen de alelos distintos de la misma especie. Fenotipo que provienen de alelos distintos de la misma especie. Bueno, se supone que un alelo o un par de alelos controlan una característica, ¿no? De una misma especie, si es, por ejemplo, una especie humana, ¿no? Alelo distinto, ¿sí? Por ejemplo, los alelos para la forma de las cejas son otros alelos y para la forma de los labios son otros alelos, ¿no? ¿Sí o no? Mm,
examen de admisión de Cayetano, dicen. Es similar la información, ¿no? No encuentro diferencia en realidad, ¿no? Ahí pesa mucho ciencias, ¿no? Bueno, entonces, jovencitos, este personaje es el autor de una obra que se llama Filosofía Zoológica, publicada en Francia en 1809, ¿no? Entonces, siempre resalto que este personaje, a pesar de tener toda su vida asegurada y también la vida de sus familiares asegurada, este personaje, digamos que se convirtió en un científico muy respetado, muy reconocido de su época. O sea, Lamarck, a pesar de sus comodidades, de su riqueza, todo eso, ¿ya? Porque, repito, era un conde y caballero, ¿no? Era un personaje que pertenecía a a la realeza de Francia, ¿no? Dueño de tierras, dueño digamos, de territorios, ¿no? Tenía, pues, castillo, todo eso, ¿no? Sirvientes, ejército, ¿no? A pesar de todo ello, el personaje, digamos, se dedicó a la investigación, ¿no? Eso es lo que hay que también resaltar de este personaje, ¿no? Bueno, entonces, ya más adelante, décadas después, va a haber otro científico, ya que también va a resaltar, ¿no? Va a resaltar por su, digamos, estudios, investigación, pero también va a haber otro científico que, digamos, va a llegar a las mismas conclusiones que el anterior, ¿no? Me refiero a Charles Darwin y a Alfred Russel Wallace, lo que ahora se llama teoría de Darwin y Wallace. Durante muchos años fue llamada simplemente teoría darwinista, ya se le llamaba simplemente como teoría darwinista, ¿no? Teoría de Darwin. Y por ningún lado se mencionaba al señor Wallace. Ya Wallace se la reconoció recién hace pocas décadas. Y bueno, lo que sucede es que el primero en proponer la teoría que fue conocida también como darwinista fue justamente el señor Charles Darwin, ¿ya? Pero también se conoció después que otro científico, el señor Wallace, también había llegado a las mismas conclusiones que Darwin. A pesar de que Darwin y Wallace habían investigado por separado, ¿ya? Darwin y Wallace trabajaron por separado, ¿ya? A pesar de ello, llegaron a las mismas conclusiones, ¿ya? Entonces, ¿qué nos propone el señor Darwin y el señor Wallace, ¿no? Estos dos científicos. Entonces, nos proponen algo muy importante, que es lo que aquí se menciona, que en las poblaciones hay variaciones. En las poblaciones hay distintas formas, hay también distintas características. En la población hay variedad, ¿no? Hay variedad. Es algo importante para la teoría de Darwin, que en la población, inclusive, claro, estamos hablando dentro de una especie, ¿no? Dentro de una especie hay variedad, hay variabilidad. Entonces, por ejemplo, en nuestra especie, los seres humanos, tenemos distintas formas de cara, distintas, digamos, formas de cuerpo, ¿ya? Vamos a encontrar inclusive que hasta los gemelos también son diferentes, ¿no? Porque uno puede pensar de forma simple que los gemelos son iguales, pero no es así. Si tú observas bien a los gemelos, vas a encontrar distintas cosas ahí que no te habías dado cuenta, que tienen también diferencias. Entonces, ahí vamos a ver que todos son diferentes.
tanto en la estructura, tanto en lo que llaman también anatomía, fisiología, hay variedad. Dentro de una especie hay variedad, hay formas distintas. Es una, digamos, punto de partida muy importante para los seguidores de Darwin, ¿no? Los organismos tienen una gran fertilidad y las poblaciones tienden a crecer en progresión geométrica. Eso también es importante para la teoría de Darwin y Wallace, ¿ya? Ellos reconocen que los seres vivos se reproducen bastante. La reproducción en los seres vivos es a gran escala, ¿ya? ¿Por qué? Porque los seres vivos tienen un gran potencial reproductivo. Ellos hablan de un gran potencial, una gran fertilidad para la reproducción. ¿Qué pasaría si una pareja, inclusive de seres humanos, ¿no? Si una pareja de seres humanos no utilizara ningún método anticonceptivo y tuvieran, digamos, relaciones de forma constante, todos los días, ya sin medir las consecuencias? ¿Cómo sería eso? ¿Sí? Entonces, hay un gran potencial reproductivo. En otras especies se nota mucho más ese gran potencial, ¿no? Por ejemplo, en los roedores, los insectos y otros animalitos, la reproducción se nota que refleja pues que los seres vivos tienen un gran potencial reproductivo, ¿ya? Claro, con el paso de los años, hay una pregunta de Marcela, dice, ¿no? Dice Marcela, por ejemplo, algo interesante, dice, ¿no? Luego de los 30 años, el ADN de los gemelos idénticos debe ser similar. Claro, eso con el paso de los años, yo diría incluso un poco antes ya hay más diferencias, ¿no? En la adultez, si tú comparas a dos gemelos en la niñez y los conoces hasta la adultez, cuando son adultos son más diferentes todavía, tienen más diferencias, porque a lo largo de su vida van apareciendo o se van dando mutaciones en cada uno de ellos, ¿no? Cada uno de ellos va a tener sus propias mutaciones, las cuales algunas o muchas de ellas se van a expresar también en sus características, ¿ya? Las mutaciones, sobre todo las que son puntuales, son inevitables. Cada vez que tu ADN se duplica, ¿no? Porque todos los días nosotros duplicamos nuestro ADN para formar nuevas células. Todos los días duplicamos nuestro ADN y siempre hay mutaciones. Y es algo que no podemos evitar. Siempre hay mutaciones puntuales. Es decir, un nucleótido es cambiado por otro nucleótido. O sea, no hay forma de evitar eso, ¿no? Claro, la mayoría de mutaciones pasan desapercibidas, pero hay algunas que sí se van a manifestar, se van a expresar. Y tiene mucho que ver con ello, que ¿no? Nos hace ver también la señorita, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, ahí también Carla nos recuerda, ¿no? Que este planteamiento que hace el señor Darwin y también Wallace está basado en la teoría de Malthus, ¿no? ¿Qué nos decía Malthus? A ver, porque justamente los señores Darwin y Wallace se basaron en Malthus, o en todo caso fueron influenciados por Malthus. ¿Qué decía Malthus? Que la población crece de forma, ¿cómo sería? A ver, Carla, de forma geométrica, ¿sí? La población crece de forma geométrica, es decir, la población aumenta de forma geométrica, en cambio,
el sustento, o sea, los medios, los alimentos, de forma aritmética. Por lo tanto, ¿qué es lo que aumenta más? ¿La población o el sustento? Lo que aumenta más es la población, definitivamente, ¿no? Lo que más aumenta es la población. Esa es la idea que nos planteaba el señor Malthus. Malthus decía, la población crece de forma geométrica y el sustento de forma aritmética. Conclusión, ¿hay más alimento o hay más sustento? O hay más población, perdón. ¿Hay más población o hay más alimento? Como dice Carla, hay más población. Es como si te dijeran, ¿no? No alcanza para todos, ¿no? Esa es la idea que propuso Malthus. Y en esa idea se basaron también Darwin y Wallace. Claro, esa teoría tiene cuestionamientos, ¿no? Está muy cuestionada en la actualidad. Eso es otro debate, ¿no? Pero más o menos es la idea que enfocaban ellos, ¿no? Que enfocaban ellos, ¿no? Decían ellos que los organismos tienen una gran fertilidad, se reproducen tanto, tal es así que la población crece de forma geométrica, en cambio los medios, el sustento de forma aritmética, ¿ya? ¿Cuál es la tendencia? A que hay más bocas que alimento, ¿no? Algo así. Pero bueno, eso es discutible, ¿no? Eso es debatible. Pero en eso se basaron Darwin y Wallace, se basaron en la llamada ley de Malthus. Bueno, dice, los recursos naturales, ¿ya? Ahí está tapando eso ahí. Vamos a sacarlo mejor, ¿ya? A ver. Dice, los recursos naturales son limitados. Bueno, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, ¿sí o no? Es lo mismo que hemos colocado hace un ratito, ¿no? Es la conclusión. Por lo tanto, el sustento es limitado, pues, ¿no? Y también es por ello, es por una de estas causas que se da la lucha por la existencia, la lucha por la supervivencia. Claro, pues, ¿no? Si hay mucha población y hay poco sustento, entonces van a luchar todos por su supervivencia. Según ellos, según Darwin y Wallace, es una lucha inevitable. Nadie se puede escapar de esa lucha. Todos vamos a luchar por sobrevivir, por conseguir el sustento, por conseguir con quién reproducirse, por lograr un territorio, un refugio. Es una lucha que, digamos, es inevitable, dicen ellos. Finalmente, quien se encarga de seleccionar, o en todo caso ya determinar, ¿no? Quiénes son los que van a sobrevivir, es lo que llamaron la selección natural. Para la teoría de Darwin y Wallace, la selección natural es el motor de la evolución. Ya, la selección natural es el motor de la evolución. La selección natural es el motor de la evolución. La naturaleza va a determinar al más apto, pero eso también va a ser a su vez el resultado de esa lucha por la supervivencia. Porque en esa lucha por la supervivencia, ¿qué va a pasar? En esa lucha por la supervivencia va a haber algunos individuos o algunas especies que van a lograr obtener los sustentos, van a lograr obtener un territorio, un refugio, van a lograr reproducirse más. En cambio, otros que no logran, los que van a perder, como se dice, va a haber algunas especies o algunos individuos que lamentablemente no van a conseguir el sustento, no van a poder, digamos, sobrevivir. Y ellos con el tiempo van a estar desapareciendo, dice, ¿no? Dice, ¿ya? Entonces, bueno, ahí, no sé, Aldo pregunta las especies, dice Sting,
a un ritmo fijo. Claro que evidentemente cada especie, dependiendo de su capacidad de supervivencia, va a existir más tiempo, otras no, ¿no? Hay especies que tienen gran soporte de supervivencia, existen mucho tiempo, están existiendo, ¿no? Otras van a desaparecer, ¿no? Tiene que ver mucho con la parte de la que estamos hablando justamente de ello, ¿no? O sea, la idea es que con el tiempo va a haber especies que van a desaparecer, ya sea con contaminación, sin contaminación, igualito, esa especie va a desaparecer, porque puede sobrevivir y porque hay otra especie que va a ganar territorio, está mejor que esa especie, y ella sí sobrevive. Entonces, esa es la idea, ¿no? También menciona lo que se llama la reproducción diferencial. La reproducción diferencial se refiere a que las especies que son más eficientes, ellas se van a reproducir más. En cambio, a aquellas especies que son menos eficientes, ellas se van a reproducir menos. Con el tiempo, las que tienen menos éxito y se reproducen menos van a desaparecer. A ello se refiere la reproducción diferencial. ¿Ya? O sea, ¿quién se reproduce mejor? Los que consiguen el sustento, el alimento. ¿Ya? Bueno, Charles Darwin, como tú sabes, es autor de varias obras, de múltiples obras. Una de ellas es el origen de las especies por medio de la selección natural. La importancia que tiene esta teoría es que en ella es la primera vez que el señor Darwin presenta su teoría mediante esa obra, ¿cierto? Eso ya fue a mediados del siglo XIX. O sea, prácticamente casi medio siglo antes, medio siglo después de lo que propuso el señor Lamarck. Ahora, el señor Darwin y el señor Wallace no van a ser, digamos, considerados ni por ellos mismos como superiores a Lamarck. Y de hecho, ellos recogen gran parte de lo que Lamarck había propuesto. Por ejemplo, lo que viene a ser la importancia del medio ambiente, los cambios del ambiente. El medio ambiente es importante también como propuesta de Lamarck, así como también como propuesta también inclusive de Darwin. ¿Sí? También Darwin recoge ese aspecto, digamos, de cómo el ambiente influye en las adaptaciones de los seres vivos, en los cambios. Bueno, esto nos muestra, digamos, parte de lo que hizo Lamarck, parte de lo que Lamarck, digamos, realizó también. Bueno, perdón, Darwin, perdón, ya estoy en otro lado. Parte de lo que Darwin hizo, perdón. Entonces, Darwin, de todos los teóricos hasta el día de hoy, que tiene mayor cantidad de pruebas recogidas, almacenadas, es ese señor Darwin, ¿no? Hasta ahora nadie lo supera en cuanto a cantidad de pruebas, o sea, como individuo científico, ¿no? Y justamente para Darwin fue trascendental el viaje que realizó como invitado en el barco Beagle de la realeza de Inglaterra. El barco Beagle es un barco bueno, ya ahora es una reliquia ya, ¿no? Pero ese barco pertenece, ¿no? a la corona inglesa. Entonces, los reyes de Inglaterra mandan una expedición para conocer más territorios que colonizar, ¿no? Porque también, como tú sabes, Inglaterra ha sido un imperio, pero también quería encontrar nuevos territorios que colonizar. Pero también en ese viaje lo invita a Darwin. Y Darwin aprovecha, ¿no? Para
hacer sus investigaciones, ¿no? Ampliar más su investigación, recoger más pruebas. En su viaje recolectó fósiles, recolectó muestras vivas y muertas también. Ya trajo, luego de su viaje que duró 5 años, regresó con herbarios, regresó también con una serie de colecciones de insectos vivos y muertos, plantas, etcétera, etcétera, fósiles también, ¿no? Entonces, vino con tal cantidad de pruebas. Luego de ese viaje de 5 años, regresa a Inglaterra y luego se encierra por 20 años a estudiar, o sea, en su casa, ¿no? Que era una casa grande, ¿no? Porque también era un tipo acomodado, ¿no? El señor Darwin se encierra pues 20 años para estudiar, para investigar todo lo que había recolectado, todo lo que sus apuntes, todo. Y después de 20 años plantea su texto, ¿no? El origen de las especies, lo presenta a la Real Academia de Ciencias, ¿ya? Y también para aquel entonces, el señor Darwin, otro científico también, el señor Wallace, ya estaba llegando a las mismas conclusiones que el señor Darwin. Wallace estuvo investigando por la zona de Asia, ¿no? Estuvo por acá Wallace. Estuvo por Asia, por parte de África. Ya, por acá estuvo el señor Wallace investigando, estuvo cerca, ¿no? Pero Darwin tuvo mayor, digamos, suerte, ¿no? De ser invitado por la corona de Inglaterra a este viaje que demoró 5 años. Se dio casi por todo el mundo su viaje, ¿no? Entonces, parte de su viaje que él recuerda mucho es lo que él logró analizar, ¿no? En las Islas Galápagos, todos esos seres vivos que encontró extraños, distintos a los que conocía, ¿no? Él manifestó que en las Islas Galápagos se encontró formas de vida muy diferentes a lo que él conocía, a lo que se conocía en otras partes del mundo, como las tortugas, ¿no? Los pajaritos llamados los pinzones, entre otros, ¿ya? Y que, digamos, él ha investigado, ha hecho estudios, ¿no? Él propone, ¿no? Él propone que diversas especies se han originado a partir de un mismo antepasado común, ¿no? Distintas especies se han originado de un mismo ancestro común. Esa idea fue propuesta por Darwin, o sea, el primero en plantear de que un conjunto de individuos o especies, mejor dicho, un conjunto de especies proviene de un mismo antecesor. Esa idea fue propuesta por Darwin, ¿no? Ahora ya le llaman evolución divergente a eso, ¿no? Le han dado ya un nombre. Bueno, dice, a ver acá, una pregunta de examen de admisión del año 2014. Los procesos naturales que constituyen las bases de la evolución, según Darwin, ¿cuáles son? ¿Cuál sería la respuesta? A ver. Bueno, Darwin no hablaba de mutaciones, ¿eh? Darwin no hablaba de mutaciones. Darwin no hablaba de, digamos, de aspectos genéticos, ya, por si acaso, ¿no? Para más o menos orientarnos, ¿no? Inclusive cuando a Darwin se le preguntó por qué hay tanta variedad en cada especie, por qué en la misma especie todos son distintos, hay variedades, ¿por qué tanta variedad? Darwin no pudo contestar esa pregunta porque no sabía en realidad. En aquella época no se conocía nada de genética, no se conocían las mutaciones, no se sabía qué cosa es el ADN, muchas cosas no se conocían. Estamos hablando de la mitad del siglo XIX, ¿no? O sea, no se conocían muchas cosas. Entonces, no podemos ahí en cuenta ni lo genético, ni la mutación, ¿ya? Habría que descartar ahí, ¿sí? Entonces, descartando esos aspectos, ¿cuál tú crees que sea lo más adecuado?
Claro, por ahí ya dice, por ejemplo, a ver, Irenca dice, ¿no? Dice la A, ¿no? Pues, claro, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente ahí se habla de crecimiento, ¿no? Crecimiento se refiere al crecimiento de la población, la selección natural y la herencia, ¿no? ¿Por qué la herencia? Porque los hijos van a heredar de todas maneras la capacidad de supervivencia que tienen los padres, ¿no? Obviamente, si los padres nacen con una capacidad de supervivencia, entonces esa capacidad de supervivencia se va a reflejar en los hijos también, ¿no? Eso es algo también que se va. Y justamente eso tiene un tufo de lo que ya había dicho el señor Lamarck, si te das cuenta, ¿sí? Aunque ya de otra forma, ¿no? No tan directo como Lamarck lo proponía, ¿no? Para Lamarck lo proponía, digamos, muy directo, ¿no? O sea, me cambio de nariz, mis hijos nacen con esa nariz, ¿no? O sea, ya era muy directo lo de Lamarck, ¿no? Más bien él decía, ¿no? Una vez, claro, primero hay un proceso, ¿no? Primero hay un proceso en el cual hay una competencia, ¿no? En esa competencia hay individuos que han demostrado tener mayor supervivencia y otros menos supervivencia. ¿Quiénes se van a reproducir más? ¿Quiénes se van a reproducir más? Los que tienen más supervivencia, los que sobreviven mejor. Ellos van a reproducir más. Entonces, sus hijos van a nacer con esa capacidad, ¿no? De supervivencia, ¿se entiende? ¿Sí? ¿No? Que ya tiene esos individuos, ¿no? ¿Por qué no puede ser la D? Dice por ahí. La D no puede ser porque, obviamente, la resistencia no es un concepto que ellos se utilizó en el darwinismo, ¿no? Por ningún lado vas a encontrar concepto de resistencia, ¿ya? Más bien, no sé, lucha por la supervivencia, ¿ya? La misma reproducción diferencial, la, bueno, ¿por qué la herencia? Voy a repetir, ¿no? O sea, si en la competencia hay especies o individuos que han demostrado una mejor, digamos, supervivencia, los hijos, ¿cómo nacen de ellos? También con esa capacidad de supervivencia que ya tenían, ¿sí? Que ya está dentro de su cuerpo, dentro de sus genes, ¿no? ¿Ya? Entonces, por eso la respuesta a esta pregunta sería la A. ¿De acuerdo? Bueno, esto sucedía durante el siglo XIX. ¿Y por qué? Pero en el siglo XX, un científico, el señor Hugo de Bryce, va a plantear una teoría con la cual quiso superar a la teoría de Darwin. Es decir, digamos, la propuesta de Bryce era, según él, para superar la teoría de Darwin. Él quería ser más que Darwin, quería lograr mucho más que Darwin, ¿no? Entonces, hace estudios con una plantita, ya, vamos a colocar esa plantita que se llama la planta del onagre. Señor Bryce hizo experimentos con la planta del onagre, ¿no? La planta del onagre. Que también tiene un nombre científico, ¿no? Su nombre científico es Oenotera lamarckiana. Oenotera lamarckiana. Es un nombre científico de esa planta. Bueno, así le llamaron, ¿no? A esa planta Oenotera lamarckiana. Ahí está. Ese es el nombre científico de esa plantita. La Oenotera lamarckiana. Bueno, también conocida como la planta del onagre. Es una variedad de guisante. Es un guisante en realidad, ¿no? Es como como los frijolitos, como la alverjita, ¿no? Como la alverjita. Entonces, si te puedes dar cuenta, acá están, mira, ve, las vainas parecidas a las alberjas. Acá las puedes ver, mira, ve.
Es una planta tipo guisante, ¿no? Entonces Bryce hizo experimentos con esta planta y él vio que al cruzar las plantas de la misma especie, las nuevas plantas hijas presentaban nuevas características que no estaban en las plantas progenitoras. Repito, cada vez que Bryce cruzaba a las plantas de Onagre, obtenía plantas hijas diferentes con nuevas características a las plantas progenitoras. Y así obtenía, digamos, de forma sucesiva, seguía cruzando, y él encontraba nuevas características en los nuevos descendientes. Y bueno, para él, a esas nuevas características que encontraba en la planta, las llamó mutaciones. Él llamó mutaciones a esas nuevas características que aparecían en las nuevas generaciones de plantas, ¿no? De esta especie. Entonces él va a decir, ahí ya la clave es la mutación. Para Bryce, la mutación es la clave, dice, ¿no? La mutación es la verdadera causa de la evolución. El motor de la evolución son las mutaciones. Pero para Bryce, las mutaciones son cambios bruscos, súbitos, azarosos en las especies, ¿no? O sea, no tenía muy claro qué cosa era mutación tampoco, ¿no? Se definió las mutaciones como algo que ocurre al azar, ¿no? De pronto, y es el principal factor de la evolución, ¿cierto? Bueno, ¿qué más dice Bryce, no? Que inclusive las mutaciones pueden provocar la formación de nuevas especies. O sea, para Bryce, las mutaciones causan la formación de nuevas especies. O sea, las nuevas especies son producto de las mutaciones. Bueno, el señor Bryce le echó toda la responsabilidad a las mutaciones para que se formen nuevas especies, para que, digamos, se den los cambios inclusive en las adaptaciones, todos. Bueno, Bryce también tiene su obra que se llama La teoría de la mutación, presentada en Alemania, en la Universidad de Leipzig. Ya, bueno, y él hace una teoría, digamos que con la intención de superar a Darwin. A ver, con esta teoría presentada a comienzos del siglo XX, Bryce logró superar a Darwin. A comienzos del siglo XX, inclusive ya estaba muerto Darwin, ya había muerto Darwin. Y Bryce quería ser mejor que Darwin, quería hacer una teoría que lo supere por lo menos. Sin embargo, obviamente es algo que no pudo lograr. Con el paso de los años, los seguidores de Darwin se van a juntar, se van a reunir. ¿Y qué hacen todos esos seguidores de Darwin? Formar un grupo al que se le llamó el grupo del neodarwinismo. ¿Ya? Formaron un grupo que propuso la llamada teoría sintética, que es la teoría del neodarwinismo. ¿Ya? La teoría del neodarwinismo. Entonces, ¿por qué surge esto que se llamó el neodarwinismo? ¿No? Porque justamente esta es la teoría del neodarwinismo, el movimiento conocido como el neodarwinismo. ¿Qué significa neodarwinismo? ¿Esto qué quiere decir, no? ¿Qué quiere decir neodarwinismo? Quiere decir que es el nuevo, el renovado darwinismo, ¿sí o no? El renovado darwinismo. De eso se trata, ¿sí? de renovar la teoría de Darwin, ¿no? Entonces, ese nuevo darwinismo comenzó a, digamos, a desarrollar nuevos estudios
para actualizar la teoría de Darwin, ¿ya? Porque un científico llamado Bryce había osado negar la teoría de Darwin. Entonces los que son seguidores de Darwin se juntan, forman el movimiento llamado neodarwinismo, que propone la teoría sintética. ¿Ya? Esto propone la teoría sintética, ¿ya? Teoría del neodarwinismo, del nuevo darwinismo. Entonces, es importante también considerar lo siguiente, ¿no? Que ellos van a plantear que la selección natural es la principal fuerza que modela los cambios en la posagénica. Ahora, ¿qué cosa es posagénica? Posagénica es el conjunto de todos los genes o alelos que posee una especie o población, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la especie humana tiene su posagénica. Hay un conjunto de, bueno, hay muchos alelos, muchísimos alelos que forman parte de nuestra especie. Cuando decimos alelos, por ejemplo, usted recuerda, ¿no? Hay alelo A dominante, alelo A recesivo, hay alelo B dominante, alelo B recesivo, hay alelo C dominante, alelo C recesivo. Los dominantes se van a escribir con letra mayúscula y los recesivos son con letra minúscula, son los alelos. Pero, por ejemplo, C mayúscula, que es dominante, y C minúscula, que es C recesivo, serán los únicos alelos que existen. ¿Qué es lo que conocemos hasta el día de hoy? Solamente hay C dominante y C recesivo con únicos alelos. ¿Qué dicen? A ver. Serán los únicos alelos que existen, C dominante, C recesivo, o sea, C mayúscula, C minúscula. Entonces, ¿qué es lo que ahora sabemos? Que en realidad no son los únicos alelos. Hay otros alelos, C', C a la M, C a la H, C a la CH, etcétera, etcétera, C a la M, ¿no? Etcétera, etcétera. Hay muchas formas de alelos. Entonces, todos esos alelos que hay actualmente en una población, todos los alelos de A, de B, de C, de D, de E, etcétera, todos los alelos que hay en una población forman lo que se llama la posagénica. ¿Ya? Posagénica son todos los alelos que hay en la población, que actualmente existen en la población. Repito, todos los alelos que actualmente o que en la actualidad existen en una población, a ellos se llama posagénica. Es la posagénica. Entonces, los neodarwinistas van a plantear el uso de la genética. A ellos recién, o sea, con el neodarwinismo, recién se va a utilizar la genética. O sea, recién con el neodarwinismo se hace uso de la genética. Entonces, ellos proponen que la evolución es el cambio en la posagénica de una población. Esa es la definición de evolución que ellos tienen ahora con respecto bueno, ¿qué es la evolución? Como definición de evolución, ¿no? También usted va a encontrar de repente en algún texto, va a encontrar lo siguiente, ¿no? La siguiente definición, que la evolución, ellos dicen la evolución es un cambio en la frecuencia, es un cambio en la frecuencia de alelos,
de una población. De una población. La evolución es un cambio en la frecuencia de alelos de una población. ¿Y qué cosa es frecuencia de alelos? A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿a qué se le llama frecuencia de alelos? Ese concepto ya lo hemos mencionado hace un ratito, unos segundos nomás. ¿Cómo también se le llama a la frecuencia de alelos? ¿Cómo también se le llama a la frecuencia de alelos? También se le llama la posagénica. Entonces, esta es la definición actual de evolución según los neodarwinistas. ¿Ya? Entonces, ellos van a plantear también algo importante, ¿no? Ellos van a decir que la variabilidad, o sea, el hecho de que hay tantas formas diferentes dentro de una especie, ese hecho es causa de ¿qué? Es causada por las mutaciones. Las mutaciones causan esa variedad, esa variabilidad. ¿Ya? Eso es lo que ellos proponen. Pero también hay otros factores, ¿no? Ellos hablan también, por ejemplo, de lo que se llama la recombinación genética. ¿Ya? La recombinación genética también provoca variabilidad. O sea, ya se sabe cuáles son aquellos factores que causan variabilidad, como son las mutaciones, como lo que hemos dicho ahorita, lo que viene a ser la recombinación genética, son factores que causan variabilidad muy importantes. Eso no conocía Darwin, ¿no? En su época de Darwin no sabía eso, no lo podía plantear, ¿no? Muy bien. Entonces, jovencitos, ellos plantean que si hay un cambio en la posagénica, entonces eso es evolución. Algo también que es importante, ¿no? Que ellos van a plantear que la evolución se da en poblaciones, no en individuos. Para ellos, la evolución se da en poblaciones y no en individuos. La evolución es un fenómeno al nivel poblacional, al nivel de una población. ¿Ya? Con ello también van a negarle, van a estar en contra, enfrentados con los llamados mutacionistas. Bueno, lo que vemos acá son cómo se fue, digamos, desarrollando la teoría sintética, ¿no? El neodarwinismo, cómo se fue desarrollando. Entonces, hubo personajes muy importantes, ¿no? Uno de ellos, el señor Theodosius Dobzhansky, que es como el fundador del movimiento, ¿no? Él es el que va a introducir a la genética para el estudio de la evolución. Tiene también una obra que es conocida, que se llama Genética y el origen de las especies. En esa obra, Dobzhansky introduce a la genética como una herramienta más para estudiar la evolución. ¿Ya? Por su parte, el paleontólogo Simpson, George Simpson, o George Gaylor Simpson, este señor va a, digamos, aportar sus conocimientos que tiene con respecto a los fósiles. Entonces, él va a proponer también sus descubrimientos al servicio del movimiento, ¿no? Del neodarwinismo. También tiene su obra Tiempo y modo de evolución, ¿no? Que él tiene bastante información ya al darwinismo basada en sus estudios de los restos fósiles. Otros también sería el aporte que va a hacer un científico que estudió la clasificación de los seres vivos, el señor Ernest Mayr. Entonces, Ernest Mayr propone una nueva forma de clasificar a los seres vivos, a la que llamó sistemática. O sea, la sistemática es muy similar a la
taxonomía, es muy parecido a la taxonomía, porque tanto la taxonomía como la sistemática clasifican a los seres vivos. La taxonomía y la sistemática clasifican a los seres vivos. Entonces, ¿en qué se diferencian? La sistemática clasifica a los seres vivos según sus relaciones evolutivas, de acuerdo a las relaciones evolutivas. Hace una clasificación de los seres vivos, pero de acuerdo a las relaciones evolutivas, ¿no? Esa es la, digamos, sistemática que propone el señor Ernest Mayr. También tiene su texto que se llama justamente Sistemática y el origen de las especies, ¿ya? Entonces, ello sería cómo se fue gestando el movimiento del neodarwinismo. Bueno, lo que vamos a ver ahora a continuación son los llamados patrones de evolución, lo que también se conocería como los tipos de evolución, ¿no? Tipos de evolución o patrones de evolución. Tenemos acá primero lo más conocido, ¿no? La evolución divergente y la evolución convergente. A ver, ¿cómo entendemos la evolución divergente, ¿no? Esto es una idea que ya había propuesto Darwin, pero no con ese nombre. Recordemos que dijo Darwin, ¿no? Darwin decía de que un antepasado, un ancestro común, originó a un conjunto de especies. Eso es evolución divergente. Años después se le llamó así, se le llamó evolución divergente, ¿no? Es decir, ¿cuál es la idea de la evolución divergente? De que un antepasado común, un ancestro común, originó a dos organismos, dos especies diferentes, ¿no? Hay un ejemplo muy conocido que es el ejemplo del oso pardo, ¿no? El oso pardo sería el antepasado común que originó al oso polar, originó al oso panda, al oso de anteojos. El oso pardo sería el antepasado común, el ancestro común, ¿ya? Otra idea sería, por ejemplo, ¿no? Que los primates actuales, ¿no? Chimpancé, orangután, el macaco, el gorila, inclusive el ser humano, se habrían originado de un mismo antepasado común. Eso es evolución divergente, ¿ya? La evolución que propone de que las especies se originaron a partir de un antepasado común, ¿no? Y se basa en unas pruebas que se llaman las pruebas de los órganos homólogos. Las pruebas de los órganos homólogos. ¿Qué son órganos homólogos? Órganos de igual estructura, aunque pueden tener diferente función. Entonces, ellos son animalitos que poseen igual estructura, ¿no? Este es un guepardo y, si no me equivoco, este es un puma, ¿no? Entonces, ambos tienen la misma estructura, los mismos órganos, aunque pueden tener por ahí alguna función diferente, ¿no? Quizás, ¿no? Entonces, la prueba que sustenta la evolución divergente es la prueba de los órganos homólogos. Más adelante vamos a volver a hablar de los órganos homólogos, ¿no? O son pruebas de evolución. Es decir, ¿cuál es la prueba de la evolución divergente? La prueba de la evolución divergente es la de los órganos homólogos. Y la evolución convergente es una evolución que se da entre dos especies que tienen, digamos, un origen diferente, un origen distinto, pero que al compartir el mismo ambiente o hasta inclusive el mismo hábitat, desarrollan órganos análogos. Bueno, ahí se ve como ejemplo el caso de ese tiburón y el caso de este delfín, ¿no? Entonces, el tiburón tiene, por ejemplo, aletas en las que hay músculos, o sea, ahí no hay huesos. En cambio, el delfín posee aletas con huesos. ¿Qué huesos posee la aleta del delfín?
posee huesos como el húmero, inclusive un delfín posee, mira, un delfín en su miembro superior o en todo caso en su aleta tiene lo que se llama escápula, omóplato, tiene hueso húmero, tiene clavícula, tiene hueso radio, hueso cúbito, tiene hueso carpiano, metacarpiano, falanges. Esos huesos también tú los tienes, también los tenemos nosotros. Entonces, tu brazo o tu miembro superior es homólogo a la aleta del delfín. Pero si comparamos esta aleta del delfín con esta aleta del tiburón, no son homólogos, son análogos. ¿Y qué cosa es análogo? Que tiene diferente estructura, aunque la misma función. Eso es análogo, tener diferente estructura, pero igual función. Entonces, dos especies que provienen de un distinto origen, de un diferente origen, ¿no? Además, el tiburón es un pez cartilaginoso, el delfín es un mamífero, son de diferente origen, presentan órganos análogos. ¿A qué se llamará análogos? De diferente estructura, aunque igual función. Eso lo vamos a volver a tocar más adelante cuando veamos pruebas de evolución, ¿ya? Entonces, también evolución convergente se habría dado entre la mariposa y el picaflor. Como tú sabes, la mariposa es un insecto y el picaflor es un pájaro, pero ambos han formado alas y se alimentan de lo mismo, consumen néctar, ambos, pero han evolucionado en el mismo hábitat, pero han desarrollado órganos análogos, órganos de diferente estructura, aunque igual función, ¿no? Eso es evolución convergente, ¿ya? Entonces, jovencitos, vamos a pasar a un pequeño receso de unos 10 minutos para que podamos, digamos, tomar algo, ir a los servicios y regresar con la segunda parte de la clase, ¿ya? Entonces, jovencitos, a ver, nos vamos a un pequeño receso de unos minutos, ¿ya? De 10 minutos. Y regresamos.